Hola, hola. Buenas noches. Buen momento presente. Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Yo muy feliz de estar acá como siempre, que cada vez se ponen más interesantes y vamos profundizando más y más en temas muy importantes para autogestionarnos, el bienestar, la salud. Hoy vamos a hablar sobre integración somática, entre otros temas, junto a Gabriela de Yoga Libertad, que ya está ahí. La voy a invitar para que empecemos. Hola Gaby, Buenas, hola, bienvenida. gracias Tuti. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, yo estoy bien. Pues estoy muy congestionada, así que tuve que ponerme filtro ahí porque no sabes la cara que tengo, entonces para disimularla un poco, pero siempre firme. Acá llueva, nieve o truene, acá estoy. Qué Así genial. que bienvenida a este espacio que, bueno, hace un tiempo empecé a seguirte y a leer todo ese contenido tan interesante, tan sabio y tan poco frecuente encontrar a alguien que explique tan bien todo lo que compartís, que, bueno, estoy muy feliz de que hayas aceptado mi invitación y que hoy nos convides un poco de tu camino, así que bienvenida. Gracias Tuti por invitarme. Bueno, Gaby, si querés, a mí me encanta empezar siempre con una pequeña presentación, que nos cuentes un poco de vos, quién es Gaby, a qué te dedicas, cómo empezó este camino y te hago muchas preguntas así de una y vos después vas contestando. ¿Y qué te llevó o te motivó a ir un poco más profundo en ese camino también, ¿no? Eh, bueno, básicamente desde muy chiquita fui una persona e inquieta eh, y eso me fue llevando, bueno, a estudiar diferentes y a profundizar en diferentes áreas. Ujú. Y del 2008 a esta parte estoy practicando yoga y compartiendo lo que aprendo. Eh, y bueno, ese camino me fue llevando un poco a tratar de entender un poco más lo que es el sistema nervioso. En principio, bueno, como muy enfocada en compartir lo que es la meditación y aplicar pranayamas, también el sistema nervioso vinculado a la movilidad. Y, y bueno, y en ese camino fui profundizando y me encontré con todo lo que es la práctica somática eh, Ujú. y, y la teoría polivagal, que bueno, primero obviamente el laboratorio es una, ¿no? Y experimentando conmigo y poniéndolo en práctica conmigo, empecé a descubrir cosas que sentí que eran muy nutricias para compartir, como que Mm, tenía mucho para dar a las personas que están en este camino, ¿no? Como de intentar mejorar la calidad de vida. mm, Eh, entonces, bueno, desde ahí. mm. Muy hermoso porque justo creo que fue ayer o hoy, ya perdí la noción del tiempo hace años, creo. eh, Escuché a un sabio de India, creo que es, que da conferencias, un monje, no sé bien, que decía que el aparato más perfecto del mundo no es el iPhone, somos nosotros. Y nos conocemos Ujú, tan poco. Yo, o sea, hace 16 años ya que doy clases, empecé dando clases de danzas terapéuticas y después empecé con el yoga. Y cuando hice el profesorado de yoga, dije, no sabía nada de yoga, yo estaba dando clases, ¿no? Como que mientras más aprendes, te das cuenta que menos sabemos y menos nos conocemos
Y cuando conoces Hammer y la teoría polivagal, como que nada, te vuela la cabeza, pero además empezás a entender tanto y a aceptar la biología desde otro lugar, ¿no? En vez de tener miedos todo el tiempo o estar en supervivencia, te das cuenta y hay una autogestión que puede suceder, ¿no? Yo ya me estoy adelantando un poco, pero quiero que desarrolles vos un poco más. Sí, Contanos entonces, eh, ¿qué es esto de la teoría polivagal y de la interocepción? ¿Qué es la interocepción? hay un punto, bueno, te escuchaba y pensaba cuántas, porque me hablabas de un sabio de la India, era, ¿no? Que me decías. Eh, y en realidad cuántas culturas ancestrales tenían este conocimiento, que claro, como su sistema cultural y de aprendizaje y su sistema vincular era muy diferente al nuestro, las Ujú, formas de compartir el conocimiento eran distintas, pero en el núcleo son lo mismo. Nada más que, bueno, la teoría polivagal lo que viene a traer un poco es una luz con una mirada occidental sobre algo que en realidad la toltequidad, las culturas, bueno, más ancestrales del mundo ya tenían este conocimiento, ¿no? Y la teoría polivagal lo que hace es básicamente enseñar cómo funciona nuestra parte animal, ¿no? Cómo somos como animales y cómo nos vinculamos con el mundo desde ese lugar. No tanto desde la razón, desde la corteza cerebral, digamos, sino cómo funcionan nuestros mecanismos eh, animales, como mamíferas, ¿no? Eh, y esto me resulta muy maravilloso, muy interesante, porque es de alguna forma que hay que reconectar con nuestra animalidad, ¿no? Hay que entender esa parte nuestra, que sí es biología, sí es por ahí toda una parte científica a la que el mundo espiritual a veces como que le causa un poquito de aprensión, pero finalmente lo que viene a traer esta teoría es que somos esta complejidad, ¿no? Que somos animales, somos alma, somos misterio, pero somos un cuerpo también, ¿no? Un cuerpo con su sabiduría. mm. Y es un poco la teoría que ahora voy a contar un poquito, polivagal, viene a despertar la sabiduría del cuerpo, ¿no? Voy Eh, anotando cositas. y bueno, entonces la sabiduría del cuerpo de la que habla la teoría polivagal viene a hablar de un nervio vago, que no es uno, es poli, ¿no? Y, y bueno, viene a esclarecer cuestiones que la psiquiatría, la espiritualidad, la psicología, el yoga y un montón de otras eh, disciplinas, como viene a cerrar como un bache, ¿no? De alguna forma viene como a cerrar un espacio ahí que estaba, una decisión que había. Y, Y que ahora se está como hablando tanto esto de la tribu, la manada, la era de Acuario, la hermandad, porque estábamos tan desconectados de eso, ¿no? Como sálvese quien pueda, correr sin mirar al resto, y estamos como volviendo a mirarnos. Yo creo que un poco esto de haber frenado el mundo y el confinamiento hizo que volviéramos a mirarnos. E incluso hace un tiempo lo escuché a Robert Martínez que decía, esto de hacer vivos o la videollamada con el hermano o la amiga, hizo que nos miráramos a nosotros mismos en la pantalla y, me veo, porque ni siquiera nos mirábamos, ¿no? Entonces a nosotros mismos y con los demás. Y recién dijiste, somos un cuerpo, pero además somos un solo cuerpo. Viste que hay, creo que es una tribu de Cherokee o toltecas, creo que Cherokee, sé que son del norte.
que Ujú, dicen que cuando alguien se enfermaba o le pasaba algo, decía, ¿qué hicimos mal? Decía, ¿no? ujú, Toda la tribu decía, ¿qué hicimos mal? ujú. Que desde las constelaciones también se ve esto, que uno hace síntoma por algo del sistema, ¿no? No me cuelgo, vos bájame, porque si No. no me copo hablando, mereces tu espacio, te queremos escuchar a vos. Bueno, eso, por ejemplo, que estás contando, la teoría polivagal lo explica de esta forma, ¿no? Dice que tenemos, en un principio se creía que había un sistema, que es el sistema simpático, ¿no? Y que solo se dividía en, bueno, frente a un estrés, un peligro, había un sistema que respondía con lucha-huida. Y después teníamos un sistema que era un sistema de reposo, ¿no? Entonces era sistema simpático, lucha-huida, sistema parasimpático, reposo. Y la teoría polivagal, precisamente lo que viene a traer es que tenemos el sistema de lucha-huida y después tenemos un sistema que es de reposo, pero ahí es donde el nervio vago entra en acción y no solamente es de reposo, sino que tenemos otras dos respuestas de supervivencia. Una es el congelamiento y otra es el colapso. Y finalmente, otra rama del nervio vago trae la conexión social. Wow. La conexión social. Entonces, que el nervio vago, según la teoría polivagal de Stephen Porges, que fue un neurocientífico y psiquiatra, él lo que descubrió es que el nervio vago eh, tiene una rama que es dorsal, que va hacia abajo, de la zona dorsal hacia abajo, y una rama ventral que va hacia arriba. Entonces no es que solamente el sistema parasimpático cuando se activa es freno, sino que si el freno ese se aprieta mucho, se activa la rama dorsal y las personas entran en estado de congelamiento o colapso, que es el núcleo del trauma, vamos a decir de alguna forma. Y luego la parte vagal ventral, que es la superior, está vinculada con los ojos, el tono de voz, el oído, y todo eso es único de los mamíferos, porque los mamíferos somos seres sociales. Entonces, por eso está desarrollada esa rama del nervio vago, la rama de conexión social, que es la rama de yo te miro a los ojos, escucho tu voz y ya sé si puedo conectar con vos o tengo que activar mis respuestas de supervivencia. Porque si vos no sos una persona empática, amable o dispuesta a conectarte conmigo, instintivamente, y esto no sucede a nivel del Consciente. cerebro, claro, sucede a nivel de la amígdala y a nivel del cerebro más primitivo que tenemos. Ujú, el Eh, reptiliano. sí, el reptiliano y el límbico, ¿no? Es como que trabajan un poquito en conjunto. Pero específicamente la amígdala detecta que no sos una persona de confiar, digamos, y entonces se va a empezar a disparar las respuestas de lucha y huida. La respuesta de lucha y huida en el cotidiano no es como estar en la selva huyendo de un depredador, sino que se sienten como ansiedad, incomodidad, enojo, bueno, pensamiento obsesivo, bueno. Eh, entonces, es re importante esto, porque si yo me encuentro con un sistema nervioso que no está en sintonía, mi sistema nervioso se va a desequilibrar, a desregular. Los sistemas nerviosos nos regulamos o nos desregulamos. Entonces, en esto, el tema de cómo se resolvía en la tribu o cómo se resolvía en, en las culturas que tenían otro tipo de cohesión social, otro tipo como de vínculo, y que de hecho Sí. Peter Levine, que es como el creador de la Somatic Experience, que es como, bueno, un referente mundial de las prácticas somáticas, eh, él cuenta en uno de sus libros cómo se resolvía el trauma en las tribus antes. Y era así tal cual decías vos. Hay una persona enferma que está mostrando síntomas de disociación,
síntomas de violencia hacia sí misma o hacia los demás, entonces se reunía la tribu y, y se resolvía ahí, ¿no? Porque eh, se reconocía esto, capaz que se reconocía con otro entendimiento, pero se reconocía que una persona que no estaba pudiendo conectar con la tribu estaba teniendo un problema y que el problema se resolvía regulándonos entre todos y todas, no el ser individual solo o echándolo de la tribu o, ¿no? Sino como... Vos sabés que el otro día leí una frase que, así fuerte, que no sé si la recuerdo bien, pero era como, decía como que un miembro de la manada que no supo, que no pudo recibir el calor de la familia, va a quemar la aldea para sentir el calor de la tribu. Hermoso. Hermoso, Y no, no fuerte, ¿no? muy Pero fuerte. Sí, muy fuerte, pero muy real. Muy real. El núcleo del trauma, el núcleo es la desconexión. El núcleo del trauma es no haber podido tener una conexión real con otra persona. Eh, es no haber podido eh, haber pasado por una situación estresante, ¿no? Y Peter Levine lo dice de esta forma, el trauma es lo que nos sucedió en falta de un testigo empático, ¿no? O sea, el bueno, problema no es solo lo que sucede, ¿no? Que por ahí puede ser un atropello a nuestra integridad emocional, física y mental, sino no tener con quién compartir, no tener un testigo que sea empático, ¿no? Que me ayude a sostenerme, porque finalmente eh, el, el tema es, y fisiológicamente lo que sucede, ¿no? Es frente a una situación que superó mi capacidad de poder afrontar lo que pasa, que muchas veces, y se da en la niñez, ¿no? Muchas veces, no, a veces es por padres y madres por ahí narcisistas o violentas o bueno, que a veces son casos así extremos, ausente. sí, a veces son casos extremos, abusos y maltrato, pero a veces son simplemente personas con muchas cosas que no han podido resolver y que entonces no pueden ponerse a tono con las necesidades del niño o la niña. No Entonces pudieron cuando... mirarlo, ¿Cómo? o no pudieron mirarlo. Claro, claro. No hubo un alguien que me devuelva una imagen y que me muestre quién soy. Porque si no hay una imagen afuera, yo no nazco sabiendo, nadie nace sabiendo qué es, quién Mm. es. Siempre nos formamos a partir del espejo, ¿no? Las neuronas espejo. Eh, Entonces, a veces se cree que el trauma es algo simplemente así como muy, muy abrupto, pero se pueden haber generado traumas también por falta de sintonía, ¿no? Entonces, por no haber sentido ese calor del que vos hablabas. Eh, entonces, frente a eso se generan respuestas defensivas del sistema nervioso autónomo. Eh, y cuando la lucha no funciona, cuando la huida no es posible, el cuerpo lo que hace es recurrir a la estrategia de supervivencia más básica que tiene, que es el congelamiento. La Entonces, tanatosis, ¿cómo? de la tanatosis, de parecer muerto, ¿verdad? Claro, esa es una, sí. Es como la energía que está en la digestión, en la respiración, en la conexión, en sentir el cuerpo, se va, disminuye lo menos posible porque estás en un estado de supervivencia Extremo. básico, estás con lo básico, con lo básico. Y ese es una respuesta de supervivencia que heredamos de los reptiles. Y los seres humanos no estamos diseñados para quedarnos mucho tiempo ahí. Tiene un costo muy grande. Tiene un costo energético, fisiológico, psicológico muy grande. Hay muchas personas que por ahí vos vas a escuchar que dicen que no pueden sentir, ¿no? Que no saben que les cuesta sentir.
el extremo es, bueno, no poder salir de la cama, digamos, pero hay como matices en todo esto, ¿no? Y incluso hay estados mixtos, donde uno puede estar en lucha huida y con el freno vagal también ahí con el congelamiento puesto. Y, y ese es como el núcleo fundamental de lo que viene a trabajar las terapias somáticas, ¿no? Cómo salir de ese estado, cómo vincularnos con ese estado, cómo reconocer esos estados, cómo salir de esos estados, y siempre es en pos del vínculo. No hay otra forma. Es algo que se Mm. llama corregulación. Cuando hablas de colapso, porque una de las respuestas también era el colapso, ¿a qué te referís? Puede ser un infarto, puede ser un brote, puede ser un ataque de pánico, por ejemplo. ¿Qué puede ser un colapso? No, no. Un ataque de pánico es una respuesta de huida, que Ajá. que no está cumpliendo su función. El cuerpo no está pudiendo huir, entonces el ataque de pánico. Está con mucho miedo, pero no hay movilización. El colapso es un estado disociativo muy fuerte. Es cuando la persona tiene puesta toda la energía de lucha-huida, pero no Sí. puede hacer efectiva la respuesta, o sea, no puede generar esa movilidad. O sea, hay un montón Ujú. de epinefrina, adrenalina, cortisol recorriendo el sistema porque el cuerpo se prepara para luchar o huir, es una descarga que tiene que haber. La descarga no se hace, no se concreta, y la persona se da cuenta que entonces tiene que clavar el freno. Ahí es cuando aparece el sistema parasimpático, simpático, lucha, huida, parasimpático, pero es como que el freno se clava. Imagínate que venís andando en bicicleta, bajando en una ladera, en picada, y clavas el freno. Vas a salir volando por el aire, ¿no? Entonces es como una respuesta en la cual hay mucha energía de movilización, pero no podés moverte. Es tremendo el estado. Quien lo haya vivido sabe de lo que estoy hablando, tiene el recuerdo de la interocepción de lo que es. Es un estado en el cual es un estado disociativo muy fuerte, porque como el cuerpo está en riesgo de muerte, no es solo que quita la energía de las extremidades, de los músculos y baja un poquito el freno, baja un poquito los latidos del corazón y la respiración, sino que hay un estado de disociación mental. Ujú. Entonces, no Me sé, como preguntan si es como en coma. es como está, viste, las personas que la mirada está pero no están. Eso es un estado de colapso, para decirlo así como Amablemente. amablemente. Sí, 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 una disociación. Sí, y es un estado muy angustiante, muy angustiante. Es que yo puedo o disociarme del trauma o identificarme con el trauma como si yo fuera de eso, o poder saber que el trauma es algo que está en mí, que lo puedo mirar conscientemente, ¿no? Sería una Sí, lo que relación más pasa saludable. que, sí, lo que pasa que eso no se puede hacer rápido, ¿no? Porque podés retraumatizar. Entonces, la idea es ir creando resiliencia y flexibilidad en el sistema nervioso, en algo que se llama ventana de tolerancia, incrementar tu ventana de tolerancia para poder tocar el trauma. Igual, en las prácticas somáticas no se charla sobre el trauma. O sea, No. vos no le preguntás a la persona lo que le pasó. Si quiere te lo cuenta, si no, no, porque vos lo que trabajás son las respuestas del sistema nervioso en el cuerpo. Entonces, no es un trabajo psicológico, eso se resuelve como en otro ámbito. Acá en lo que es lo somático es el cuerpo. Ujú. Eh, entonces, eh, el trauma es atemporal, ¿viste? Claro, entonces está presente acá como si todavía estuviera viviendo eso. Y Sí. cuando se trabaja con los abordajes somáticos,
trabajamos con el lenguaje del cuerpo, que la Ujú, psicología trabaja la palabra, y el ujú, lenguaje del cuerpo es el lenguaje de las sensaciones. ujú. Bueno, yo desde el focusing acompaño en sí, ¿no? En Claro. trauma. ¿Conoces el focusing? De nombre, pero no sé de qué se trata. Es lo más, bueno, seguro que sí sabes porque estás hablando de esto, pero mira, justo ahí se conectó alguien de focusing. Focusing Viviana. Sí, justo hablando de focusing. Bueno, ya te voy a compartir una sesión así de pruebas. Ahí dice Liliana Supancic, o así, dice, hola Gaby, hermoso escucharte. Mi hijo, estando internado con mucha invasión, hace un síncope vasova. Eso comenta Lili. No sé si puedes verlo ahí. ¿Puedes ver o no? Ah, vasovagal, ahí está, sí. Ah, Ujú. si quieres comentar algo al respecto. Sí, bueno, el nervio vago está vinculado con, con los órganos de la digestión, del corazón, de la respiración, de los intestinos. Eh, entonces, es el que se encarga precisamente de poner el freno. Entonces, bueno, un síncope vasovagal tiene que ver con eso. Yo igual no sé en qué situación estaba eh, el niño, pero sí, tiene que ver con eso. Igual desde lo somático no abordamos, El eh, origen. sí, no abordamos tanto el origen de así hablado, digamos, con la palabra, trabajando en lo que pasó, revisitando lo que pasó, ni tampoco nos encargamos de cuestiones médicas, ¿no? Como que Ujú, ujú. Gaby, vos mencionaste varias veces la palabra interocepción. ¿Qué es? O cómo describirías la interocepción y para qué me sirve practicar la interocepción o conocer de qué se trata? bueno, la interocepción es un sentido, como tenemos los cinco sentidos, ¿no? Lo que ya conocemos, el gusto, el olfato, el oído, eh, el tacto, bueno. Eh, tenemos también la interocepción. Y la interocepción hace referencia a la percepción interna de los procesos fisiológicos como la respiración, la digestión eh, y los latidos del corazón y su correlación con nuestras emociones. Es, digamos, es el sentido que menos desarrollado tenemos Mm, y es el que se encarga de desarrollar la práctica somática. Porque el tema de las respuestas de lucha-huida o de las respuestas de congelamiento-colapso, precisamente lo que hacen es que todas estas funciones fisiológicas se vean alteradas, ¿no? Porque cuando vos estás en una respuesta simpática, tu corazón late muy fuerte, tus músculos se preparan para luchar o huir, la digestión corta totalmente, porque toda la sangre se va precisamente a prepararse, ¿no? Para ejecutar la respuesta. Cuando estás en un estado más de congelamiento, precisamente pasa todo lo opuesto, la sangre se retira, ¿no? Se va hacia adentro y una tiene como, está como inanimada de alguna forma, ¿no? Todo esto sucede en ujú, el cuerpo. Entonces, cuando vos desarrollás el sentido de interocepción, lo que haces es prestar atención a tus movimientos fisiológicos para entender tus respuestas emocionales. Y trabajás en regular el soma o sentir el cuerpo para poder regular los estados emocionales. Esto sería algo así. Los estados elevados emocionales, digamos, los que son del orden superior, porque vos podés decir, uy, me porté mal con esta persona, no le contesté bien, me voy a regular, la próxima voy a contestarle mejor y haces un aprendizaje y, mira, pude, ¿no?
trauma, lo emocional del trauma no sucede a ese nivel del orden superior. Sucede a nivel del orden inferior, porque son respuestas de supervivencia. Entonces, no las podés abordar con ese pensamiento. mm, Esos patrones fijos que tenemos, ¿no? Que no podemos cambiarlos a lo largo del tiempo, que son, que van más allá de mi voluntad, esos son los patrones de supervivencia enquistados en el trauma, ¿no? Entonces, para llegar a esa regulación emocional, ahí trabajamos con el soma, con el cuerpo. Es decir, que hay algunas emociones que las podés regular de arriba hacia abajo, se dice. Del orden superior con el neocórtex hacia abajo. Y hay otro tipo de regulación emocional que tiene que ir de abajo hacia arriba, del cuerpo hacia arriba. Y en ese sentido es importante con la interocepción el nervio vago, porque el nervio vago es un nervio que el 80% de las ramas del nervio vago lo que hacen es llevar información del cuerpo al cerebro. Entonces está permanentemente diciéndole a nuestro cerebro cómo está nuestra digestión, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra respiración. Y si nosotras logramos mediante la interocepción hacer esta regulación de abajo hacia arriba, es donde llega como la resolución o lo que se le dice la renegociación del trauma. O sea que ante un trauma es mucho más importante esta interocepción que hablar de lo que me pasó o entender por qué me pasa lo que me pasa. Idealmente lo que una hace es una combinación, ¿no? Porque la base de las prácticas somáticas es la educación sobre el sistema nervioso. En mis consultas, lo primero que hacemos, no, de vago no tiene nada, no. Eh, es primero educarnos sobre cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el sistema nervioso. Y después empezamos a entender cuáles son nuestras respuestas, después empezamos a entender cómo funciona la interocepción y luego viene la regulación. Y la Mm, regulación tampoco es algo que suceda muy rápido, ¿no? Porque vos pensá esto, puede que un ataque de pánico no sea para nada económico, digamos, en nuestro cotidiano, pero es una respuesta de supervivencia. De alguna forma, esa respuesta fue eficiente y me ayudó a llegar acá el día de hoy. Aunque disociar no sea lo más lindo del mundo, de alguna forma me ayudó a llegar acá. Aunque yo sea una persona muy reactiva emocionalmente o tenga adicciones, esas adicciones son formas de regular el sistema nervioso que me ayudaron a llegar hasta acá el día de hoy. Entonces, el primer trabajito es abrazar nuestras respuestas de supervivencia, porque aunque sean muy disruptivas, son las que nos ayudaron a sobrevivir. Entonces, el primer trabajo no es querer cambiar, para nada. El primer trabajo es abrazarnos y amigarnos con nuestras respuestas de supervivencia. Eh, entonces, es muy compasivo el trabajo también, ¿no? Y claro, porque ahí la gringa decía, entonces con este abordaje podría curarme de mis ataques de pánico, ¿no? Entonces ahí lo que estás queriendo decir es que quizá amigarnos con esto, decirle sí a esto que sucede, abrazarlo. ¿Cómo sería un abordaje somático o cómo vos trabajás si haces sesiones? eh, ¿Desde dónde trabajas el soma? mm, pasa que eso, viste, cada persona necesita como un abordaje muy diferente. Eh, pero lo primero que hacemos es esto, es crear, somos una cultura que estamos muy condicionados y condicionadas a enfocarnos en solo sentir lo lindo. Y la mala noticia es que tenemos muy condicionado lo que es lindo. Y
tenemos muy poca capacidad de sostener lo lindo también. Es así, ¿no? Como que una dice, bueno, yo solo quiero sentir amor, yo solo quiero sentir alegría, yo solo quiero sentir conexión, felicidad, pero eso no es real, es imposible, Ufa, yo quería es, eso. es imposible. Entonces, la ansiedad es parte. Eh, el miedo es parte. Los celos son parte. El enojo son parte, ¿no? Entonces, el tema es cómo genero capacidad de sostener el pánico. Porque si yo no puedo sostener el pánico, no puedo sostener el amor. Y lo voy a decir de esta forma. Es el mismo sistema. Para que el sistema pueda Wow. sostener el amor, tiene que poder sostener la ansiedad. Tiene que poder sentir la ansiedad sin querer escapar de la ansiedad. Lo que pasa es que estamos disciplinadas y disciplinados a siento ansiedad, ¿cómo hago que se me vaya la ansiedad? No tengo Pepa. capacidad en el sistema nervioso, no tengo ventana de tolerancia para sentir ansiedad. ¿Y cómo un sistema nervioso puede sentir ansiedad y no puede, y sí puede sentir amor? No va a poder. Porque en cuanto sienta amor, me voy a boicotear. O enseguida se me va a activar la alarma de cuándo se viene lo malo. ¿No? Porque no hay capacidad. Entonces, un sistema nervioso saludable es un sistema nervioso que puede oscilar en el día una, no sé, recibiste una llamada que te alteró. Bueno, se dispara la respuesta del estrés. Ok, después hablo con mi pareja, mi amiga sobre lo que me pasó, me da un entendimiento, me calmo, sistema parasimpático. Entonces tengo que poder llevar esas subidas y bajadas. El tema es cuando he vivido situaciones traumáticas o muy estresantes, que mi sistema nervioso queda condicionado para la protección y no para la conexión. Entonces, cualquier factor estresante a mí me hace irme a un pico de estrés donde necesito tomar alcohol o hacer algo como para poder sostener esa situación, porque queda muy sensible mi sistema nervioso. Entonces, cualquier cosita, esa llamada que vos después hablas con una amiga y la equilibrás, a otra persona esa llamada la hace entrar en un pánico total o la hace entrar en una desregulación muy intensa que no puede sostener. Entonces, primero es detectar cuáles son los triggers, los disparadores que me hacen entrar en un ataque de pánico, por ejemplo, me hacen consumir alguna sustancia, y después ver, bueno, cómo, cómo me puedo vincular con estos disparadores que me hacen entrar en estos estados y cómo puedo sostener este estado de incomodidad. Sí, ahí dicen autorregular completando el ciclo de dificultad. Sí, completando el ciclo del estrés, ¿no? Como que Qué no grosa somos... que sos, Gaby. ¿Querés ser mi amiga? Por favor, te lo pido. Qué grosa. Bueno, ahí recién había unos piropitos para que lo encuentro, para vos, que decían, Noé feliz, algo, Noé feliz, uno. Dice, sos hermosa y completa, Gaby, una gran maestra. Gracias. Sí, yo quiero que seas mi amiga, Gaby, por favor. Y nos juntemos a charlar de la teoría polivagal. Acá Julieta Bocardo dice, ¿dónde nos podemos formar en esta mirada somática? Ese es un temón. Eh, O si tenés la, libros para recomendar, si vos das formaciones. eh, bueno, yo me formé en el exterior. Eh,
Aquí en Argentina, la verdad que no conozco mucha gente como, o institutos o lugares que formen, pero em, lo somático, yo lo quiero acercar de esta forma, para que sea accesible para todo el mundo. Lo somático es el cuerpo, ¿no? Y lo que hay detrás es la teoría polivagal. Entonces, vos podés eh, estudiar la teoría polivagal mediante libros. Tenés los libros de Stephen Porges, que son como, bueno, la Biblia, porque básicamente él fue el que creó toda esta teoría. Pero después tenés libros, bueno, Gabor Maté, ¿no es cierto? Todos los libros de Gabor Maté, el libro de Bessel van der Kolk, ¿no? El cuerpo lleva la Mira, cuenta. eh, Peter Campbell, Peter Levine. Peter Levine, totalmente. Todos esos libros son como fundamentales. Y después el tema de cómo lo pones en práctica, no es que hay una práctica somática, porque soma es cuerpo. Entonces vos sabiendo la teoría polivagal, si haces tai chi, yoga, cualquier disciplina corporal, con este entendimiento es tu forma, digamos. Podés encontrar tu forma con las herramientas que vos ya tenés, ¿no es cierto? Eh, entonces, después está el Somatic Experiencing, que es el de Peter Levine, pero bueno, se estudia en el exterior y en dólares. Entonces, bueno, cada cual verá si puede o no puede acceder a eso. Pero después está el Trauma Institute, también el de Bessel van der Kolk en Estados Unidos, que también él forma en yoga, sensible al trauma. Ajá. Eh, pero bueno, hay una forma de ser autodidacta. Hay que ponerle mucha más garra, mucho más tiempo, pero bueno, se puede. Ujú. Bueno, en mi canal de Telegram hay muchísimos libros en PDF en, en general, y creo que hay unos cuantos de estas temáticas, porque bueno, todos los que yo fui recibiendo en la formación de Focusing, que tiene mucho de teoría polivagal, yo los voy compartiendo ahí, así que cualquier cosa en el link de mi bio se pueden suscribir al canal de Telegram para acceder a toda la data, que está buenísimo. Y hay muchos más libros, como los cuatro acuerdos, el quinto acuerdo, hay un montón de libros, eh, y sobre todo de somática, de emociones. Gaby, eh, ¿qué incidencia tienen las emociones en nuestro sistema nervioso y cómo vos lo abordás desde el yoga también, ¿no? Porque el yoga es un modo de vida de estar presente con lo que nos pasa y Mm, también con un movimiento. Y te mm, suele pasar seguramente que al hacer una postura o determinado movimiento, algo aparece mm, o algo emerge del cuerpo mm, porque está en la memoria celular, ¿no? mm. Contanos un poco. Bueno, ahí eh, yo cuando tengo como dos, los separo mucho, ¿no? Porque cuando practicamos unas clases que estoy dando que son yoga movimiento somático, eh, es imposible tratar grupalmente lo que sucede a nivel individual, ¿no? Entonces es diferente una práctica de yoga grupal que una práctica de acompañamiento somático individual. En las prácticas grupales, por lo general, lo que se intenta es que las personas jueguen con investiguen y jueguen también, sí, porque hay algo de lo lúdico de alguna forma, con su ventana de tolerancia personal, ¿no? Como cómo me hiperactivo, cómo me voy a la respuesta simpática, cómo me hipoactivo, me voy como más a lo apagado.
en qué momento, cómo lo siente el cuerpo, cómo puedo manejar esos estados, ¿no es cierto? Eh, cómo puedo hacerme cada vez más inteligente en esta conciencia somática, ¿no? Porque son prácticas de desarrollo, no de la capacidad de movernos, que sí es fundamental para la supervivencia, porque acordate que el núcleo del trauma es la inmovilización. Eh, sí movernos, pero no se trata de conseguir posturas, por lo menos en lo que hacemos en yoga, movimiento somático. Sino que tiene más que ver con esto que te acabo de contar, ¿no? Como experimentar cuáles son las respuestas y las activaciones de mi sistema nervioso, cómo se sienten en el cuerpo y cómo puedo yo a través de la interocepción, la propiocepción y todos los sentidos que tenemos, cómo puedo, mediante esta integración sensorial, moverme en estos estados, navegar estos estados con resiliencia, con flexibilidad, ¿no? Y con mucha autocompasión. Mm. Eh, finalmente, desde que nacemos y durante toda nuestra vida, lo que buscamos es eh, sentirnos seguras en nuestro cuerpo. En realidad a nuestro sistema nervioso y a nuestro cuerpo lo único que le importa es que estemos seguros y seguras. Tenemos un montón de receptores en el cuerpo que están exclusivamente diseñados para que estemos seguras y seguros. Fíjate vos que tenés receptores de temperatura en la piel, para no quemarte y para no morirte de frío. Tenés receptores de estiramiento en los músculos, para no estirar de más y no contraerte demasiado. Todo es para mantener una homeostasis. Tenemos un montón de receptores para mantener una homeostasis. Echamos mano de todo eso que tiene nuestra neurobiología para poder mantenernos navegando con resiliencia estas activaciones del sistema nervioso. Qué grosa que sos. Sorry, pero sos muy grosa explicando, porque capaz que yo leí todo lo mismo y le reentiendo y cuando quiero hablar de... Y vos tenés un modo de, capaz que del vago ventral, no sé, de comunicarlo y muy precisa, te pusiste colorada. Perdón, pero te quiero, Gaby, o sea, no sé, ya te quiero. Gaby, tenés que recibir esto que te digo porque es así. Ahí ya tenés club de fan, todo el mundo diciendo cosas, amo, amo, Gaby la mazo, Gracias. y que estás dando muy buenas noticias. Y se tapa ella, se pone colorada y se tapa. Bueno, respuesta, respuesta del organismo. ¿Cómo se relaciona esto de la interocepción y el sentir y las emociones con nuestro cerebro racional? Bueno, un poco te lo había comentado en un momento que cuando hacemos el trabajo somático, hablamos de esta regulación de abajo hacia arriba, ¿no? Como esta regulación de, bueno, mediante los receptores, los toques, los movimientos, llevar la información al nervio vago para que la lleve al cerebro, aprovechando ese canal que está súper disponible, que el nervio vago parece más que nada eh, eh, dedicarse a llevar información. Llevamos esa regulación de abajo hacia arriba que no es lingüística, ¿no? Es meramente somática. Y luego tenemos esa regulación que es de arriba hacia abajo, que es la regulación de la corteza, del neocórtex, que es la parte como más, eh, la que se encarga de la lógica y la razón, eh, que nos permite interpretar y nos permite aprender, ¿no? Entonces, si bien en lo somático trabajamos con este abordaje de abajo hacia arriba, también trabajamos con el abordaje de arriba hacia abajo, del cerebro racional hacia el cuerpo. Finalmente es una integración de las dos cosas, lo más saludable, óptimo o terapéutico, ¿no? Porque eh, una no puede evitar que se disparen las respuestas de supervivencia. Hay una parte emocional que no se puede evitar, ¿no? Hay una Mm. parte emocional que no, si mi sistema nervioso estuvo condicionado a tener que luchar para sobrevivir, eh, va a ser muy posible que esa respuesta se siga disparando.
El tema es que mediante la integración somática de, de la interocepción, ¿no? Entender que mi cuerpo disparó esa respuesta y mediante la inteligencia racional yo ahora sé que es una respuesta del sistema nervioso, entonces ahora tengo estas herramientas que me regulan de abajo hacia arriba, ¿no? Ahí hago como la integración. Es imposible trabajar con una sin trabajar con la otra, ¿se entiende? Mm, sí, sí, o sea, nos quedan 10 minutos, 9:30. Yo podría escucharte horas. Eh, También en este ejemplo que estás dando, puedo decirme a mí misma, ya no estoy en esa situación en la que estuve, reconociendo esta respuesta Ujú. este, del cerebro reptiliano de supervivencia, y al decirme a mí mismo que ya no estoy en lo que pasé en la infancia, que ya no necesito luchar o que estoy a salvo, capaz que también ahí instantáneamente regulo, ¿no? Cuando trabajo con el racional En realidad, y lo que se trabaja es, desde lo racional vos entendés lo que está pasando, eso no trae una regulación en sí misma, sino que vos tenés las prácticas somáticas para regularte ahí. Ahí ¿qué vos son las decís, prácticas? y las prácticas somáticas son las prácticas que trabajan sobre específicamente el cuerpo para llevar esa información de que ya no estás en peligro. La Tuti quiere saber todo, ¿viste? Sí. Todo en una hora todo. No, 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 o sea, tendría que, nada, ponerme a hacer una práctica somática, lleva un poco de tiempo, O hablar pero en 2X. O hablar en 2X a ver si entra más contenido. No, es que te voy a invitar de nuevo y vamos a seguir haciendo esto, por favor, te lo pido. un gusto para Eh, mí. es más, si querés en la próxima podemos incluir una práctica. Yo la verdad que me olvidé de decirte que muchas veces quienes vienen comparten ahí algún ejercicio, alguna meditación, así que si quieres después podemos compartir eso. Pero hay como recursos somáticos, es lo mismo práctica que recurso. Ujú, claro. Todos tienen que ver con esto que te contaba de trabajar sobre los lugares donde el nervio vago tiene más aferencias, ¿no? Entonces, por ahí se trata de llevar cuidado y atención a la digestión, la respiración, los latidos del corazón, o el rostro, la parte vago ventral del nervio vago. Pero bueno, lo que pasa que va a depender de la respuesta de supervivencia que vos estés disparando, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en lucha, estar en huida, estar en congelamiento, estar en colapso, y no es lo mismo estar en un estado mixto. Entonces, si bien hay prácticas que pueden ayudar a que cada persona reconozca su estado y se regule, eh, no son no son un ejercicio, ¿viste? Que te digo, bueno, tocate acá, hace esto, y eso no funciona así, digamos, como un poquito más complejo. Sí, y que para cada persona hay cosas que van a funcionar y para otros no. Que diga dónde hace el abordaje individual y cómo podemos contactarla. Bueno, esa era mi próxima pregunta. Si alguien quiere hacer una sesión con vos, ¿cómo te contacta? ¿Tenés una página web, un mail o por el Instagram? Contanos eso. Sí, principalmente en este momento tengo una página web, pero el modo de contacto principal está siendo el Instagram y a partir de Ujú. ahí eh, charlamos. Sí. Y virtual, presencial, ¿dónde estás? ¿Dónde vivís? Vivo en Córdoba, ¿Capital? en las Sierras Chicas, Ah, me parecía. ¿Estás en eh, Agua de Oro, en San al Ciprián? ladito, un poquito más allá, En la eh, granja. la granja. Sí. Ujú. Los acompañamientos son virtuales en este momento. Tengo ganas de armar algo presencial, grupal. Lo estoy pensando por ahí para febrero, armar encuentros somáticos. Pero por el momento estoy trabajando de forma individual, online, va súper bien. Eh, Trabajo con gente de diferentes partes del mundo y no,
no hay ninguna limitación, digamos, en lo que tiene que ver con la Ujú. efectividad del trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está tu club de fans. Dice los encuentros, Lili dice los encuentros somáticos con Gaby son muy constructivos. Uno no deja nunca de aprender. Gracias, gracias. Todo el club Gracias. de fans vino hoy. Y el Instagram es @yoga_libertad. Así le encuentran a Gaby. Ya la siguen, si todavía no la siga, ya se va a seguirla, @yoga_libertad, para seguir esta grosa. Eso, ahí lo escribieron, lo voy a Gracias, fijar. Noel. Ahí está, ahí lo dejé fijado. Gracias, Noé. Noé está haciendo mi trabajo. Una masa, una masa. Bueno, y además, cuando la sigan, gracias Lau, vos sos medio- cuando la sigan van a ver todo el contenido que ella comparte, que es maravilloso. Incluso hay uno de los reels en donde nos enseña masaje al nervio vago, que si querés lo podemos compartir, nos quedan 3 minutos. Sí, ¿cómo sería compartir? No, de que nos cuentes ahí dónde masajeamos en la oreja para masajear el nervio vago. Bueno, el nervio vago tiene conexiones con nervios del rostro, así que muchas veces tocando otros nervios del rostro llegamos al nervio vago. Una de las formas de generar tono vagal es masajeando adentro de la oreja, justo donde está el agujerito donde oímos, hacia atrás, justo ahí en esa zona, ahí, con los dedos, con la yema de los dedos, puedes hacer Sí, círculos en un sentido o en el otro, y ahí hay terminaciones del nervio vago que con el masaje lo trae online, ¿no es cierto? Y esto sirve para, por ejemplo, un estado de ansiedad, de estrés, como que, y bueno, ayuda. si Si duele duele, es porque significa hay algo. tensión, es porque hay tensión en los músculos de la mandíbula, ¿no? Está un poquito vinculado a Bien. la tensión ahí con el bruxismo. No, Eh, nada que ver, nada que ver. ¿No? Para nada. A mí me Entonces, duele todo, así que esta zona bien. suele ser sí, una zona de tensión, también por los glóbulos oculares y bueno, también mucho el exigirle a la vista con las pantallitas y eso, ¿no? Como que 30 segundos, ¿no? Tiene que durar el 30 masajito. segundos para un lado, para el otro, hasta que sientas que te dan ganas de tragar saliva o ganas de bostezar o ganas de suspirar, ahí es que el nervio vago vino online y está poniendo un poquito el freno vagal, ¿no? Que se le llama. Viste que hice la tarea antes del encuentro estuve. Bien, y dice en los bordes del agujerito, que como No, si fuera el hisopo, digamos, pero con el dedo, no, por adentro, digamos. No adentro metiendo el dedo donde escuchás, no. En el cartílago. abajo. Ah, bien, el cartílago. Me dio sueño, muy bueno, muy bueno. Sí. Buenísimo. Bueno, estamos llegando al final de nuestro encuentro. Me quedo con ganas de mucho más, así que vamos a repetir, Gaby, y ya te voy a ir a visitar cuando vaya para allá, que voy seguidito, porque lo tengo a la Mili, mi mejor amiga, que Ajá, fue quien que me presentó con vos. sí. Así que ya te voy a ir a ver y vamos a repetir. Quiero agradecerte porque sos una genia y no solo por todo lo que sabes, sino cómo lo expresás y con esa paz que emanás, porque es una amorosidad y una paz que se contagia. Así que gracias, 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 Gaby. Un placer. Un placer para mí. Muchas gracias a todos, todas. Gracias a todos los que estuvieron allí. Recuerdo que esto queda grabado en Reels y en YouTube también para que puedan verlo, compartirlo, comentar, que todas las interacciones nos suman muchísimo a quienes compartimos contenido de corazón. Así que gracias a todos los que estuvieron allí. Gracias. Gracias, Gracias. Gaby. ¡Mua! Besote grande. Chao, chao, Nos gracias. vemos. Abrazo. Adiós.